Buenas tardes, les habla José Manuel de Alba y quiero seguir platicando sobre algunos aspectos relacionados con la división de poderes y la función de que cada uno desempeña. La división de poderes sirve para definir las funciones que les corresponden a cada uno de los poderes de la Unión. Así, el poder legislativo, que es de origen democrático, se le encargó la elaboración de las leyes sobre las cuales debe ajustar el Poder Ejecutivo todo su actuar. ¿Sí? Esta es una de las. Por su parte, al Ejecutivo se le encargó el proveer en la esfera administrativa el cumplimiento de las leyes emanadas del Poder Legislativo. Al Poder Judicial se le encargó resolver los conflictos entre los particulares, pero también entre los particulares y el Estado, así como mediante la revisión judicial de los actos del Ejecutivo, ver que estos se hayan ajustado a la ley, lo que es el principio de legalidad, pero también en relación con el Poder Legislativo, ver que estos se ajusten a la Constitución. Y ahí hablamos precisamente que es el Poder Judicial el encargado de tener el control de la constitucionalidad de las leyes. Esto es el garante de alguna manera de la supremacía constitucional. Lo anterior se hace mediante el juicio de amparo y mediante este instrumento en realidad se convierte, y es una de las definiciones que se dan, es el último intérprete de la Constitución e inclusive de la legalidad, porque después de que pasa por un tribunal, por ejemplo, superior, un acto de mera legalidad, el último intérprete de la legalidad lo es el Poder Judicial por medio del amparo directo, y en relación con la cuestión de constitucionalidad, el último intérprete también lo es el Poder Judicial, y en este caso el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia, que es la última intérprete de la constitucionalidad de los actos. Sobre esa base, vamos a advertir que en la Constitución no se establece en ninguno de sus apartados relacionados al Poder Legislativo una facultad para determinar qué actos de legislativo o qué leyes están fuera del control de constitucionalidad o de legalidad. No hay constitucionalmente hablando una facultad del legislativo para limitar al Poder Judicial a que en determinados actos o leyes no puede ejercer su función de ser el último garante del principio de legalidad y el último intérprete de la Constitución. En la Constitución no se limita al Poder Judicial a ejercer la función de ser el garante de la legalidad. No hay. O sea, y en la Constitución tampoco hay una limitante para que se limite en qué casos no puede llevar a cabo el control de legalidad y constitucionalidad. En ese sentido, si lo anterior es verdadero, esto es, que el Poder Judicial, mediante la revisión judicial, es el último garante del principio de legalidad y de constitucionalidad, entonces los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, que establecen a priori, de forma tasada, que no se debe conceder la suspensión, en los casos que ahí se indican, por considerarlos de orden público y interés social, impiden al Poder Judicial cumplir con su función de ser, en sede cautelar o de tutela anticipada, el garante de los principios de legalidad y supremacía constitucional. Pensar así, los artículos en comento facultan al Poder Legislativo, estos artículos, precisamente el 128 y 129, facultan al Poder Legislativo para determinar en el juicio de amparo qué actos o leyes no pueden ser objeto de tutela cautelar o anticipada, por determinar a priori que no pueden analizarse, por tener un fin superior constitucional que impide que sean cuestionadas su legalidad y constitucionalidad. Y así, aunque algún acto o ley pudiera no ajustarse a la Constitución, se tiene que pasar por alto eso y sujetarse a lo que previno el legislador y negar la suspensión. Para mí esto es grave, porque viola dos preceptos de la Constitución: la división de poderes, porque invade la soberanía
invade la facultad específica que se le otorgó al Poder Judicial Federal de ser el garante y el último revisor de los actos de legalidad y constitucionalidad. Y si bien es cierto, no se establece en sede del juicio de amparo, ya en la constitucionalidad, en el fondo del asunto, lo cierto es que en medida cautelar está limitándola. Y esto para mí no es correcto, porque, como les digo, no hay una limitante o algo que determine que en sede cautelar las garantías constitucionales deben de ser no observadas. El derecho constitucional, los derechos humanos, podría darse la hipótesis, por ejemplo. El artículo, la ley de amparo señala, por ejemplo, en su artículo 129, en el artículo 129, fracción quinta, que se debe negar la suspensión si se impide la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o de peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país. Pongamos un caso para ver precisamente qué tanto soportaría esto. Supongamos que un presidente municipal en Oaxaca, en un pueblo de Oaxaca, determina para combatir la epidemia del coronavirus que estamos ahorita padeciendo, emite un decreto por el cual, bajo la información que él tiene, este virus proviene de China, y entonces ordena encarcelar a todos los chinos que se encuentren en el poblado de referencia, ¿sí? En ese contexto, si acudiera al amparo este chino y pidiera la suspensión, el juez, si aplica el artículo 129, fracción quinta, diría, pues es una orden que tiene una característica relacionada con que es de orden público e interés social, porque la hizo el presidente municipal para combatir una epidemia una pandemia, una enfermedad grave. Esto bajo ese contexto. Sin embargo, también tenemos una serie de cuestiones. Lo hizo sin tener fundamento legal. Lo hace violando el principio de la no discriminación. Lo hace, a su vez, también bajo un prejuicio. Los chinos tienen esa enfermedad. Todo esto nos llevaría a pensar que tenemos un acto que en apariencia tenía apariencia del buen derecho, sería totalmente inconstitucional, pero si nos vamos a la fracción quinta, que diga, en el caso dice, porque el juez diría, bueno, estamos ante una orden que tiende a combatir una epidemia, y entonces, pues, en este caso, dejaremos al chino en la cárcel porque es de orden público y de interés social. Esto es grave, porque no puede basarse una orden de orden público e interés social en un acto inconstitucional. Por eso esta es la razón que digo que el artículo 129, aplicado así en ese contexto, nos resultaría inconstitucional. Y así puede haber varios. Entre ellos, por ejemplo, cuando un abuelo le piden alimentos en vía cautelar y los abuelos, por jurisprudencia de la Suprema Corte, si existen los padres, son de carácter subsidiario. No tienen por qué dar alimentos si los padres existen. Entonces, si el juez la concede, la medida cautelar y le da los alimentos cautelares a los menores, y el abuelo, si llega a ir al juicio de amparo contra esa orden en que le están descontando la mitad de su sueldo, se le negaría, toda vez que estaría en la hipótesis de la fracción novena, en que dice se le impida el pago de alimentos. Se impide el pago de alimentos. Si él pretende suspender el acto, estaríamos precisamente en esta hipótesis. Le diríamos, no, conforme a esta ley. Entonces, en ese contexto es cuando señalo que esto está regulando, limitando el poder de ser el último intérprete de la Constitución, y asimismo la facultad que expresamente señala la fracción décima
del artículo 107 de la Constitución, en que dice que los jueces deberán de hacer una ponderación entre el orden público y el interés social con la apariencia del buen derecho. Pero en estos artículos, en este artículo 129, se elimina, se brinca esta facultad que tiene el Poder Judicial y se dice, no, esto yo ya te ahorré el análisis de apariencia del buen derecho y ponderación contra el orden público e interés social, y yo ya determino que esto a priori es de orden público e interés social y aquí no vale hacer apariencia del buen derecho. Por esto considero que este artículo es inconstitucional, pues invade la esfera de atribuciones en relación con la división de poderes, así como lo mandatado por el artículo 107, fracción décima de la Constitución, en la cual está reglamentada la forma de la que debe de establecerse la suspensión. Por hoy es todo. Les agradezco su atención. Seguimos en contacto. Muchas gracias.